Antes de entrarle al otro tema, déjame insistir en esto de Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque estoy leyendo y si en algo exageramos, nos equivocamos, con mucho gusto rectificamos si nos hacen aclaraciones. Pero estaba leyendo de la biografía de este señor que busca la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Ortiz Mena, que su carrera profesional se ha desarrollado en áreas ajenas al ámbito de la justicia constitucional, principalmente en temas fiscales y corporativos. Se ha dedicado a la práctica privada tanto en México como en el extranjero. Trabajó en Estados Unidos en la firma Covington & Burling en la ciudad de Washington, D.C. En ese periodo su ejercicio profesional se enfocó tanto en la planeación fiscal internacional como en las negociaciones empresariales. En el despacho Ortiz Sainz y Tron SC se desempeñó en el área de la tributación internacional. En el despacho Holland Knight, Gallastegui y Lozano SC participó como responsable del área fiscal, desarrollándose principalmente en el ámbito del derecho tributario internacional y corporativo. Es miembro de la barra mexicana del Colegio de Abogados, así como de la barra de abogados del estado de Nueva York en Estados Unidos. En la administración pública en el año 2008, a propuesta del presidente de la República, Felipe Calderón, y previa ratificación del Congreso, se desempeñó como jefe del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. En esta misma institución, de octubre de 2003 a diciembre de 2006, fue administrador general jurídico y posteriormente fungió como administrador general de grandes contribuyentes. El 22 de noviembre del 2012, a propuesta de Calderón, fue ratificado por el Senado de la República como ministro de la Suprema Corte para sustituir a Guillermo Ortiz Mayagoitia en la primera sala. Otra cosa importante, ya que mencionamos que estuvo en el SAT. Estuvo en el SAT, a ver, nuevamente, déjeme revisar. Del 2003 al 2006 como administrador general jurídico y administrador general de grandes contribuyentes. Del 2008 al 2012 se desempeñó como jefe del SAT. Hay que revisar cuánto se condonó en el SAT. Del 2008 al 2012. En el 2008 se condonaron 87,745 millones de pesos. En el 2009, 4,540. En el 2010, 2,029. En el 2011, 13,861 millones de pesos. En el 2012, 1,888 millones de pesos. Pregunto, ¿cuántos de estos millones se le condonaron del SAT de Ortiz Mena a los personajes que asistieron a la boda maldita? Porque que no se nos olvide esta fotografía que publicaron, creo que en el periódico Reforma y otros periódicos, obviamente. En esta boda de la hija de Juan Collado estuvieron exfuncionarios, políticos y ministros de la Corte. Entre los invitados estuvieron, ojo, Raúl Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, José Narro, Manuel Velasco, Aurelio Nuño y Luis Miranda, hasta compadre pues de Peña Nieto. Allí estuvieron Carlos Romero de Champs, líder petrolero en ese entonces, el expresidente Enrique Peña Nieto, la pareja del expresidente Peña Nieto, Tania Ruiz, Juan Collado, el abogado, obviamente fue invitado Julio Iglesias para que cantara, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, el extitular de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, y estuvieron los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora, y el señor del que estamos hablando, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Insisto, si hay aclaraciones que se tengan que hacer, pues que nos la hagan llegar y compartimos aquí la información que nos hagan llegar. Pero también tengo información que circula profusamente en redes sociales que Emilio Gamboa, patrón, ¿se acuerdan de Emilio Gamboa? Estaría operando la candidatura
de Gutiérrez Ortiz Mena para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la pregunta es si don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también tiene nexos o amistades con Manlio Fabio Beltrones Rivera, el amigo de Ciro Gómez Leiva, el que fuera presidente del PRI, el que fuera senador, el que fuera diputado, el que fuera gobernador de Sonora, y también señalado por dineros en Andorra y señalado en esta operación Zafiro. En sus tiempos fue cuando ocurrió aquello. Lo planteo, mi querido Ricardo, porque no podemos callar como han callado como momias los que han sido exhibidos una y otra vez. De todo esto que he puesto sobre la mesa, si hay algo que aclarar, que diga él, yo no soy amigo de Manlio Fabio. Mentira que Emilio Gamboa esté candidateándome a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí te la dejo, mi querido Ricardo, para cerrar este tema. Pues si hubiera algo que aclarar sería tremendo, porque Emilio Gamboa Patrón fue precisamente también director del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue secretario particular de Miguel de la Madrid Hurtado, fue secretario particular del titular de programación y presupuesto, que en una época fue precisamente Carlos Salinas de Gortari, fue secretario de Comunicaciones y Transportes, se enriqueció durante su paso como director en la Lotería Nacional, fue subsecretario de Comunicación en la Secretaría de Gobernación, un personaje terrible, Emilio García Patrón. Gamboa Patrón, Gamboa Patrón, un personaje tremendo. Yo recuerdo aquellas marchas que se hacían de trabajadores del Seguro Social, cuando yo todavía ni siquiera andaba por ahí, pero lo recuerdo perfectamente porque familia trabaja ahí y acompañábamos y todo. Fue Gamboa Patrón, nada más ni nada menos que el coordinador de la campaña fallida a la presidencia de Francisco Labastida Ochoa, un personaje que ha tenido una cola tremenda que le pisen, muy amigo, muy compañero de Roque Villanueva, la Roque Señal, todo el mundo la recordamos, muy amigo de Ciro Gómez Leiva, Manlio Fabio Beltrones, que es el tío de uno de los personajes fuertes en Grupo Imagen. Es algo que tendría que aclarar Ortiz Mena, porque esta candidatura que estarían impulsando desde medios de comunicación de la oposición suena fuerte, sin duda es uno de los personajes más ricos. El presidente López Obrador lo dijo en tono de clave, pero si hacemos la revisión, no es Margarita Ríos Farjat, no son el resto de los ministros, porque estos ministros no provienen de ese raigambre. Alberto Pérez Dayán no creo que lo sea, Luis María Aguilar tampoco, Loreta Ortiz mucho menos. Yo creo también, coincido que es Alfredo Ortiz Mena. Bueno, lleva ahí el Gutiérrez, pero se lo quita siempre muy prudentemente, porque es como todos estos personajes, como Jesús Silva Herzog, que no es así, es Jesús Silva Márquez, pero se pone el Herzog, como Federico Reyes García, pero que se pone Federico Reyes Heroles, etcétera. Se cuelgan de los apellidos porque les gusta mucho, porque son personajes clasistas, porque son personajes que siempre han creído que el apellido tiene cierto raigambre, tiene cierta desprende cierto halo de élite y se han colgado de ahí, así que vamos a estar muy atentos, vamos a hacer esta revisión puntual, porque sin duda es algo que tendría que aclarar todos estos personajes, porque están a favor de un personaje que, fíjate nada más, el abuelo, también hay que decirlo, fue el personaje que firmó los contratos de compra-venta en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de Banamex. Entonces ahí hay una tradición de venta del patrimonio mexicano, de caer en este personaje
la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, habría que estarse cuidando los bolsillos, habría que estar cuidando la Suprema Corte de Justicia, que ya de por sí está infiltrada por el grupo Nexos. El grupo Nexos, como presentamos aquí en algún momento, le presta servicios a la Suprema Corte de Justicia, incluso le vendía una sección que todavía existe en la revista que se llama el Juego de la Corte. Y en el Juego de la Corte, que viene en la revista Nexos como una sección, se habla de los grandes perfiles, se critica a los enemigos, y entonces no nos sorprenda que en la revista Nexos, en la sección El Juego de la Corte, estén impulsando a este personaje, porque además es amigo de la casa. Hay por ahí, si no mal recuerdo, un texto ya publicado a favor de Ortiz Mena, lo ven con buenos ojos y por eso están todos a favor de esta persecución a la ministra Yasmín Esquivel. Lo han estado desde hace tiempo. De hecho, en este número de Nexos, el Güero Castañeda publica un texto en contra de Yasmín Esquivel, y bueno, pues no olvidemos, que el Güero Castañeda fue precisamente quien nombró en épocas de Vicente Fox a Guillermo Sheridan como agregado cultural en Francia, y de allá lo corrieron. Ya no está mi querido Vicente. Esa sí no me la sabía, es que ando jugando con don David, le aplasta él, le aplasto yo, pero bueno, a ver, mi querido Ricardo, esa no me la sabía. Oye, nada más, y